Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob. 76. El golpe del cielo siguiente la cúpula blanca del arte maestro de Keigo se disipó, revelando al joven herido, quien deshizo sus espadas de viento y se arrodilló junto a su enemigo caído, Bisekaro. Mientras tanto, sus amigos Tatsuki y Mizuhiro corrían hacia él. Caray, imbécil. Lo conseguiste. Dijo Tatsuki mientras le daba una suave palmadita en la espalda a Asano. Y pensar que dudamos de ti. Keigo esboza una sonrisa forzada antes de agarrarse la herida del pecho con dolor. Sí, pero aún así estuve a punto de partirme en dos cuando me la estaba jugando con todo. Me pregunto cómo serán los otros 7 espada. Mizuhiro sonrió. Bueno, dados los problemas que nos dio, dudo que su clasificación le hiciera justicia, bromeó, y entonces notó que BG9 estaba de pie junto al cuerpo de Roka y Keigo, preocupado, se acercó rápidamente a Kinki. Está viva, apenas respondió el científico a Asano sin siquiera molestarse en girar la cabeza. Al parecer, al desactivar tu arte maestro. Sus habilidades regenerativas han regresado, aunque, dado que su energía espiritual está en un nivel crítico, no pueden recuperarla por completo. El adolescente miró a su enemigo con lástima. No vas a matarla, ¿verdad? BG9 negó con la cabeza. No veo razón para hacerlo, dado que ya no es una amenaza y podría proporcionarnos información vital, sonrió. Y como sujeto de prueba vulnerable. Keigo frunció el ceño y el Sternritter resopló con fastidio. Dentro de lo que se considera humano, por supuesto. Observó la herida sangrante del pecho de Keigo y a sus agotados amigos. De cualquier manera, todos debemos volver a mi laboratorio y recuperarnos, antes de que lleguen las renuncias enemigas. El Sternritter usó su Shift para crear una camilla médica debajo del cuerpo de Roka. Esta se elevó sobre el suelo y el adolescente suspiró aliviado. Bueno, eso está bien, murmuró Asano para tranquilizarlo. O sea, por lo que percibí. Al menos 3 espada han sido derrotados, lo que significa que casi una cuarta parte de su principal poder de combate ha desaparecido. Si logramos recuperarnos por completo y unirnos al resto de los Sternritters y directores en la batalla, deberíamos poder cambiar el curso de esta guerra en un abrir y cerrar de ojos. Tatsuki resopló con una sonrisa burlancia. 3 de los espada más débiles, claro, pero sí, si todos nos recuperamos y el resto aguanta lo suficiente, podríamos ganar, dijo mirando a BG9. ¿Verdad? El científico se sumió en sus pensamientos, antes de volver a la realidad y mirar a la mujer. Técnicamente, sí, respondió casi con desdén. Esto hizo que Tatsuki y Mizuno lo miraran con extrañeza antes de restarle importancia y regresar al laboratorio. Sin embargo, mientras lo hacían, BG9 escaneó el cuerpo de Roka con su ojo cibernético rojo. Solo para descubrir, para su confusión y preocupación, que su número de espada tatuado había desaparecido. Mientras tanto, durante la pelea de Luffy con Candice y Lil Toto, la batalla se convirtió rápidamente en una derrota, ya que los dos Sternritters intentaron en vano defenderse de las numerosas serpientes de los espada. Los ataques relámpago de Candice, incluso desde su forma sagrada, apenas pudieron dañar a los monstruos antes de recuperarse rápidamente, y Lil Toto consiguió ases de estómago con solo comer algunos. Solo para que una docena más de serpientes volvieran a crecer en su lugar, y a medida que el conflicto se prolongaba, se hizo evidente que la única razón por la que los dos caballeros seguían vivos tenía menos que ver con su perseverancia y más con la séptima jugando con ellos. Lil Toto, espetó Candice en voz baja, respirando con dificultad, agotada. No podemos seguir así, si no, este tipo seguirá molestándonos hasta que terminemos. Sacó algo del bolsillo. Por mucho que odie usar esto con alguien tan molesto, no tenemos otra opción.
Lampert miró entonces el objeto en las manos de su amiga, un clavo plateado, y su rostro se tornó cenudo. ¿En serio? Prometemos que solo usaremos esas cosas cuando nos enfrentemos a los 4 mejores espada, no a una basura de rango medio como él. El Sternritter del trueno suspiró profundamente. Eso fue entonces, cuando pensábamos que solo Grimhow representaba una amenaza para nosotros después de que venciera a Bambi con esa segunda forma suya. Luego miró a los cientos de serpientes que escupían fuego y silbaban, y luego a Lupi, con una sonrisa de suficiencia, sentado en su improvisado trono con la barbilla apoyada, antes de cerrar los ojos. Pero es obvio que prácticamente cualquiera de los espada podría haberle hecho eso, dado el poder que todos tienen ahora. Luego se implantó el clavo en el brazo. Y ya es hora de nivelar el campo de juego. De repente, el objeto inyectado comenzó a extenderse por el brazo de Candice y por todo su cuerpo. La hizo gritar de una agonía inimaginable, mientras empezaba a latir, a brillar y a brillar a medida que su poder espiritual alcanzaba niveles inimaginables. Sin embargo, Lupi no lo notó. Gracias a una combinación de orgullo y anhelo por un verdadero desafío, la séptima permitió que Kinky se transformara. Convencida de que era más que capaz de aplastar su última carta de triunfo. Entonces, cuando la energía dentro de la mujer alcanzó su punto máximo, Candice explotó en un destello cegador hasta el punto de que no quedó ni rastro de su cuerpo. Mientras tanto, en el laboratorio de BG9, Tatsuki sintió un repentino aumento de presión espiritual que reconoció como Candice, y al mirar en la dirección de donde provenía la firma, notó que las nubes comenzaron a formarse por toda la ciudad plateada antes de oscurecerse hasta convertirse en un negro intenso. Más tarde, de regreso al campo de batalla, Lupi se ríe histéricamente. Increíble. Aulló con lágrimas en los ojos. Le estaba dando una oportunidad a esa pobre chica y luego se inmoló, y justo en ese momento pensé que se convertiría en un pequeño desafío. Luego se calmó y le sonrió sádicamente a Lil Toto. Aún así, no puedo negar que encontrar toda la ironía en su muerte fue mucho más divertido. Lil Toto miró estoicamente a la espada. ¿Qué te hace pensar que está muerta, idiota? La insultó, lo que provocó que Lupi se riera entre dientes con falsa lástima. Oh, no te engañes, Sternritter, tú mismo lo viste. Explotó justo cuando estaba a punto de activarse. Luego le dedicó una amplia sonrisa. Aunque lo entiendo, dado que tu camarada acaba de desperdiciar sin sentido tu última esperanza de vencerme. La pequeña y rubia Kinky entrecerró los ojos y apartó la mirada de Lupi. Si no me crees, ¿por qué no sientes tú mismo su poder espiritual? El hombre femenino resopló molesto. ¿Cómo es que sentir unos pocos rastros de presión espiritual residual va a cambiar? Y entonces lo sintió. Porque, tal como le había dicho Lil Toto, Candice seguía viva de alguna manera, incluso sin cuerpo, y lo que era aún más increíble, dicho poder espiritual seguía aumentando a un ritmo vertiginoso. Banda sonora elegida. Espero matarle de todas formas, ya que vas a morir, mejor te lo digo, anunció Lil Toto con la mirada perdida en la distancia. Cuando un Kinky usa sus poderes espirituales, se limita al resi libre en el aire y a los límites físicos de nuestros cuerpos, y para superarlos, se crearon 2 métodos. Entonces, la electricidad comenzó a chispear en el aire y el cielo entero comenzó a oscurecerse. El primer método fue desarrollado hace 1000 años cuando se luchaba contra los Shinigami, que en aquel entonces era conocido como Let's Steel, que más tarde se perfeccionó en el Wolfendig, y el segundo método, que se inventó hace unos días, es el Göttliche Wilden. Luego miró hacia los cielos que ahora rugían con truenos y relámpagos, aunque esta vez sonaban mucho más profundos con la iluminación iluminando todas las nubes con destellos de azul y amarillo. Lil Toto exhaló profundamente. La forma divina, en la que un Kinky, al inyectarse un clavo del juicio, transformará su cuerpo de Reishi a Reiryoku puro. Superará por completo sus límites físicos y alcanzará un poder que rivaliza con el de los mismísimos dioses. Lupi entonces comenzó a sudar de miedo mientras miraba fijamente las nubes mientras el Sternritter continuaba. ¿Y ahora que la etapa de conversión se ha completado? Todo lo que necesita hacer ahora es ensamblar su forma en ese preciso instante, Lil Toto anunció eso. Candice emergió de las nubes completamente transformada. Su piel se había teñido de azul por la luz y sus ojos brillaban con un blanco intenso. Su vestimenta consistía en una túnica blanca hecha de vapor de nube que le cubría el pecho y la parte inferior del cuerpo, junto con un casco alado que descansaba sobre su cabeza.
En su mano izquierda, una majestuosa lanza que parecía hecha de pura electricidad, mientras que su cuerpo entero se elevaba sobre las nubes del cielo. Sin embargo, Luffy logró forzarse a sonreír. Ja. ¿Crees que invocar una tormenta de nuevo cambiará algo solo porque te has vuelto un poco más fuerte? Gritó antes de ordenar mentalmente a los cientos de serpientes que apuntaran sus monturas de respiración al gigantesco Kinky, junto con 2 bolas de fuego rosadas agrandadas en sus manos. Pues te demostraré que no cambiará nada. Luffy lanzó entonces sus 2 bolas de fuego contra la diosa y cientos de alientos de fuego contra Kandamize, pero tras un largo rato de espera, el espada vio con horror que, al impactar, ninguno de sus golpes hizo temblar a la diosa en el cielo. Además, sus explosiones fueron tan pequeñas en comparación con su enorme tamaño que era necesario entrecerrar los ojos para distinguir siquiera un destello de luz. Esto también hizo que Espada se diera cuenta plenamente, con pavor, de lo grande que se había vuelto el Sternritter y al mirar hacia el horizonte también se dio cuenta de que las nubes de tormenta ahora cubrían todo Silverstad y posiblemente incluso más allá y en un momento de pánico Luffy hizo un movimiento desesperado para salvarse. Foso de la serpiente. Pozo de serpientes. Gritó y pronto todas sus cabezas de serpiente se multiplicaron de cientos a miles y finalmente a millones. Antes de extenderse rápidamente kilómetros en todas direcciones, obligando a Litoto a elevarse rápidamente para esquivarlas, mientras Luffy reía histéricamente por la victoria. Ja 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 ja. Se acabó. Declaró el séptimo Espada en voz alta mientras levantaba ambas manos. Foso de la serpiente me permite enredar a todo Silverstad en mis anillos y a todos los demás dentro de la ciudad. Explica con los ojos desorbitados por la locura y el miedo. Si intentas matarme, todas mis serpientes detonarán en una gigantesca explosión de fuego que lo reducirá todo a cenizas. Así que, a menos que estés dispuesto a sacrificar a todos tus camaradas y a los inocentes, desactivarás esa forma tuya y griega. Antes de que Luffy pudiera terminar su amenaza, un anillo literal de rayos cayó repentinamente del cielo y rodeó a las serpientes que se extendían y vaporizó a las que entraron en contacto, antes de fusionarse en un campo humorístico de electricidad que lo rodeó por completo. Dejando al Espada sin palabras e indefenso. Entonces, sin un momento de vacilación, Candice levantó su lanza de relámpago, mientras un par de brillantes y cegadoras alas plumosas de vapor de nube y reyes y cargados surgieron de su espalda, y luego, en un elegante picado, la diosa de los cielos descendió a la tierra para asestar el golpe final. Pero incluso entonces Luffy continuó desafiando su destino inevitable. Con un poderoso rugido, la séptima utilizó todo su poder restante y fusionó todas las innumerables cabezas de serpiente que extendió por millas en 8 enormes cabezas de dragón que eran del tamaño de montañas literales con la esperanza de atrapar, morder o quemar vivo al ser divino que descendía ante ellas. Sin embargo, incluso con el enorme tamaño de la serpiente, en el mejor de los casos, solo llegaban a las piernas de la mujer, y antes de que pudieran perforarla o quemarla, la lanza de luz impactó primero en el cuerpo de Luffy. El otrora orgulloso hombre gritó de terror y agonía inimaginables mientras la electricidad le quemaba la piel y la carne, ennegrecía sus huesos hasta convertirlo en cenizas antes de vaporizarlo. Luego, tras la muerte de su amo, las serpientes gigantes se desplomaron en el suelo y se desintegraron antes de desmoronarse. Tras el final de la batalla, Candice desactivó su forma divina y cayó al suelo inconsciente, antes de ser atrapada por Litoto. De vuelta en el laboratorio, Katsuki miró al cielo preocupada por su rival y, aunque no lo admitiera, por su amiga. 77. Ser cazado siguiente durante los primeros días de la guerra, cuando Barragán desafió tanto a las fuerzas de la sociedad de almas como al mundo de los vivos, utilizó la abrumadora mayoría de su ejército hueco para luchar contra los 15 y los Fullbringers que se le oponían. Esto resultó en la devastación de la civilización humana, conocida como la Noche Hueca, y las constantes invasiones de las fortalezas fuera de la Ciudad Plateada. Pero, incluso con sus vastos ejércitos, no pudo superar por completo el poder de los Kinky y los Fullbringers, solo por su número. No a menos que quisiera destruir el equilibrio mundial y sembrar la destrucción en su propio reino. Entonces, por decreto, ordenó la creación de un ejército de Arrancars con la esperanza de desafiar y eliminar a sus 2 enemigos. Pero para crear Arrancar lo suficientemente poderosos como para realizar esta tarea, era necesario crearlos a partir de los menos. Hoyos que han devorado a miles o incluso millones de su especie y evolucionado hacia formas más poderosas.
Así se creó un programa de reproducción, en el que Hoyous de todo Ecomundo fueron capturados y obligados a devorarse entre sí para evolucionar, y solo se detuvieron cuando su poder ya no pudo crecer más. Antes de ser enviados a las noches para convertirse en Arrancar y formar parte del ejército del Rey Dios, en tan solo unos años solo los más poderosos de los Fullbringers y Kinky pudieron desafiar la fuerza de élite de Barragán. Sin embargo, mientras que la mayoría de los Hoyous aprovecharían la oportunidad de obtener más poder, otros, simplemente desean que los dejen en paz. Hace 5 años en el bosque de Menos un solitario Adjuchas, con aspecto de niño, que portaba una máscara con forma de casco de cuerno y armadura, corría a toda velocidad para escapar de una horda de Giants liderados por otro Adjuchas más grande. Este llevaba un caparazón blanco en la espalda con una cola y una tela alrededor de la cintura. Su máscara tenía 2 cuernos planos y marcas sobre los ojos. Finalmente, el préstamo Adjuchas fue rodeado por el Giant, mientras que el Adjuchas más grande caminó hacia su cautivo. Wonderways Margela, murmuró el hueco más grande. Es como la 5ª vez este mes que intentas escapar de tu campamento, y ahora la 5ª vez que te capturan. Sinceramente, uno pensaría que algunos ya habrían aprendido. El joven hueco entonces enseñó los dientes. Ya les dije, cabrones, que no me interesa unirme a su grupo ni formar parte de ningún ejército, así que ¿por qué no se largan? Agitado, el hueco más grande golpeó con el pie la cabeza del joven. Escúchame, mocoso, es irreverente que te unas a nosotros cuando quieras o no. Pues todos los huecos que viven en Hueco Mundo y más allá están obligados a servir a su majestad Barragán o serán devorados. Luego inclinó la cabeza hacia el oído del chico. Y si supieras algo mejor, elegirías lo primero. Wonderways gruñó mientras luchaba por levantarse. No sé por qué el guardián del bosque iría tan lejos para cazar a un Adjuchas de baja estofa como yo, intentó argumentar. No es como si Barragán o tú no hubieras podido encontrar a nadie más para convertir en tus soldados. El guardián levantó entonces una ceja bajo la máscara y apartó el pie del cráneo del niño, mientras lo observaba fijamente. Tiene menos que ver con recolectar carne de cañón y más con forjar las mejores espadas para su majestad. Entonces el joven miró al hombre confundido. Y tú, mocoso, tienes el potencial de convertirte en una de esas mismas espadas, dijo el Adjuchas entrecerrando los ojos con extrema furia. Y me negué a permitir que tu desafío lo empañara. De vuelta al presente. Wonderways abrió los ojos de golpe y observó el campo de batalla en el que se encontraba. Las calles estaban completamente cubiertas por los escombros de torres, mansiones, oficinas y muros derrumbados, arrancados del suelo, o reducidas a poco más que cráteres. Frente a él estaba su enemiga Meninas Mkallen, maltrecha, magullada y apenas en pie. Sin embargo, a pesar de su casi victoria sobre el Sternritter, no sintió ninguna alegría por ello, aparte de la pequeña seguridad de que todo terminaría pronto. Como era de esperar de una de las mejores espadas de su majestad. Más tarde, en el laboratorio de investigación, Lil Toto logró sacar a Candice de la zona de guerra y llevarla a una de las enfermerías del edificio. Al mismo tiempo, BG-9 intercambiaba órdenes con Asualf a través del altavoz instalado en su cabeza. De acuerdo, me aseguraré de transmitir esa orden. BG-9 se giró para encarar al resto del grupo. Bien, entonces el Gran Maestro ha decidido que todos los debilitados y heridos deben retirarse a la Ciudad Negra para recuperarse, mientras que quienes siguen luchando se encargarán del resto de los espada. Sin embargo, para evitar una brecha de seguridad, los portales a la ciudad solo estarán disponibles en el Palacio de Gobierno, donde el enemigo acaba de ser eliminado. Keigo entonces gruñe. ¿En serio no podemos quedarnos aquí en lugar de ir al centro de la ciudad? El científico negó con la cabeza. Incluso con 3 espada derrotados, toda la ciudad plateada está plagada de arrancar, algunos de los cuales son lo suficientemente fuertes como para desafiar a un Sternritter, y este laboratorio, por muy fortificado que esté, no puede defenderse de ellos. Así que, en cuanto Candice recupere la fuerza suficiente para caminar, nos trasladaremos al Palacio de Gobierno de inmediato. Banda sonora elegida. Fade To Black 06, bueno, qué bueno que vine aquí cuando lo hice, ¿eh? Una voz infantil y oscura resonó por todo el laboratorio para sorpresa de todos. A continuación, una oleada de oscura presión espiritual los aplastó con tanta fuerza que apenas podían mantenerse en pie. Al seguir la voz, el grupo vio al 6 espada Wonderways Maragla de pie sobre las vigas cerca del techo, en su forma traviesa de segunda etapa. Sujetaba por el cuello a Merimies, golpeado e inconsciente.
para horror y rabia de Lil Toto. Meninas. Gritó Lil Toto y se abalanzó sobre la espada, quien, en respuesta, soltó a la derrotada Stern Ritter y la obligó a atraparla antes de caer al suelo. Saben que es un día de mucha suerte para mí, murmuró Wonder Race alegremente mientras descendía lentamente al suelo para saludar al resto del grupo. Claro, es una lástima que Luffy haya estirado la pata, pero con él desaparecido y todos ustedes agotados, prácticamente no tengo miedo de usar la habilidad de mi segunda etapa contra todos ustedes, y aplastarlos contra el suelo, declaró alegremente ante el temor del resto del grupo al darse cuenta de que ninguno de ellos podía activar ni sus Shifts ni sus Fullbring. Entonces, dijo el espada mientras observaba a todos sus oponentes. ¿Quién quiere empezar primero? Entonces, sin previo aviso, Tatsuki usó su luz portadora para colocarse detrás del hombre travieso y le asestó una patada en la cabeza, solo para que sus ojos se llenaran de horror al ver que su ataque furtivo no solo no lo había golpeado, sino que su tobillo se había roto contra su piel. Wonder Race echó la cabeza hacia atrás, le dedicó a la mujer una sonrisa de oreja a oreja y, al instante siguiente, desapareció de su vista antes de patearla en el estómago, fracturándole las costillas y estrellándola contra la pared. El espada entonces le dio a su enemigo caído una mirada fugaz antes de mirar al resto de los supuestos contendientes. Próximo. Lil Toto, furioso, saltó al aire y lanzó cientos de flechas con forma de boca hacia Maragla, que lo mordieron con fuerza antes de explotar, pero cuando el polvo se disipó, el arrancar ni siquiera tenía un rasguño. Al ver que sus ataques eran ineficaces, comenzó a retroceder de inmediato. Wonder Race apareció justo debajo de ella, con el puño izquierdo ya bajo su mandíbula, para asestarle un uppercut doloroso, aunque no fatal. Sin embargo, justo antes de que pudiera comenzar el ataque, Keigo lanzó su puño izquierdo hacia él y, percibiendo la potencia del golpe, el espada cruzó ambos brazos para bloquearlo, lo que lo hizo retroceder varios metros. Oh, así que parece que hay un humano entre ustedes con mucha fuerza, miró a Asano, quien ya respiraba con dificultad. Pero, por desgracia, le lanzó varios puñetazos y patadas a Asano, quien se esforzaba por esquivarlos y bloquearlos todos, hasta que uno logró atravesar su guardia y lo golpeó en el lado izquierdo de la cabeza, estrellándolo contra una máquina cercana. Dado lo exhausto que estás, eso no te convierte en un desafío. Entonces, por el rabillo del ojo de Wonder Race, vio a BG9 persiguiéndolo con una sierra circular, pero este agachó la cabeza con facilidad antes de asestarle un golpe con la mano izquierda al cyborg y cortarlo por la mitad, lanzando engranajes, cables y otras piezas robóticas por las entrañas. Sin embargo, justo cuando el hombre sonreía con sorna ante la fácil victoria, el cuerpo del científico cercenado se desvaneció. Reveló que era un holograma, y antes de que pudiera reaccionar, el verdadero BG9 ya estaba detrás de él, colocando una esfera metálica en su espalda que se expandió rápidamente y cubrió al espada de pies a cabeza, atrapándolo. Keigo, Lil Toto y Mizurio, esa unidad de contención no resistirá por mucho tiempo, así que tomen a Tatsuki y Candice, mientras yo voy a buscar a nuestro prisionero, ordenó, y los agentes y Stern Ritter obedecieron sin discutir, ya que podían sentir que la restricción ya estaba comenzando a disminuir. Unos minutos después, el grupo salió del laboratorio y huyó a toda velocidad. BG9 llevaba a Roca a la espalda, Keigo cargaba a Tatsuki en brazos, Lil Toto sostenía a Candice sobre sus brazos y Mizurio miraba hacia atrás. Así que aún puedes usar tu Shift incluso después de que Wonder Race te negara, ¿eh? Keigo elogió al cyborg. Sabía que un científico como tú habría podido superar la habilidad de ese bicho raro. BG9 frunce el ceño al adolescente. No hice tal cosa, corrigió con amargura. Solo usé los dispositivos que ya había creado para distraerlo y contenerlo. Pero dado el poder de nuestro enemigo, dudo que pueda contenerlo por mucho más tiempo. Keigo se quedó boquiabierto, agitado. Bueno, ¿hay algo más que puedas hacer para anular su poder de negación? Si no, todos moriremos. BG9 negó con la cabeza. La habilidad de Wonder Race Margiela consiste en sellar las habilidades espirituales únicas de cualquier ser que se encuentre a su alcance, sin importar si es un Yow, un Kinky o un humano, con la excepción de las habilidades básicas, entrecerró los ojos. Al final, la única forma de contrarrestar ese poder es que nuestras propias habilidades sean demasiado fuertes para que él las selle, o lo derrote con nuestras habilidades básicas. Keigo jadeó con incredulidad y desesperanza, mientras BG9 le dedicaba una mirada compasiva.
Y es obvio que ninguno de los dos cumple con ese criterio, así que lo mejor será ir al Palacio de Gobierno y entrar en el Black Off. Entonces se escuchó un rugido estridente detrás de ellos y luego vieron, para su terror, que todo el techo del laboratorio había estallado en pedazos enviando escombros volando por todas partes, pero justo antes de que pudieran registrar lo que acababa de suceder, Wonder Race apareció de repente frente a ellos con una sonrisa forzada. Bueno, debo admitir que hiciste un buen truco, señor Cyborg, lo felicitó el chico antes de afilarse las garras. Pero me temo que acabas de llegar al límite. En efecto, y gritó una voz desde lo alto de uno de los edificios, antes de saltar y aterrizar justo enfrente de Wonder Race, quien gruñó con fastidio al reconocer que era uno de los Sternritter que lo vencieron en Tokio. Kang-Du. Porque es tu fin aquí y ahora, espada. 78. La necesidad de resolución siguiente hace 30 años, en las zonas de cría. Entonces, ¿todos los menos aquí han logrado evolucionar en adjuchas? Preguntó un arrancar con dedos largos, cabello corto y rubio y una máscara con forma de pájaro al guardián del bosque menos. Sí, Aislinger Werner, respondió el hueco respetuosamente. En tan solo unos meses, se formaron unos 50 adjuchas de los 70.000 Giants que se han reunido aquí, y serán enviados para convertirse en arrancar de inmediato. Werner tarareó en señal de aprobación. Ya veo, bueno, qué bien que el pastor esté criando bien a su rebaño, ¿eh? Dijo con tono de insulto, aunque el guardián lo tomó con calma. Pero entonces Aislinger se fijó en un joven casco de cuerno, adjuchas, que estaba devorando lentamente a los Giants restantes. Dijo el arrancar, señalando al chico con sus largos dedos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? El guardián miró al niño con un bufido desdeñoso. Ah, ese es Wonder Race Maragla, que lleva aquí desde que se construyó este campamento, pero aún no ha alcanzado la cima de su poder a pesar de todos los huecos que se ha comido y, además, es un alborotador. Aislinger levantó una ceja con curiosidad. ¿En serio? Dime, ¿cuántos Giants se ha comido este niño? El guardián lo pensó un momento y respondió. Diría que, unos 10.000 o más. Más de 10.000, reflexionó Werner. Ya sabes que la mayoría de los adjuchas suelen alcanzar su máximo potencial tras devorar solo un tercio de eso. Luego miró fijamente al guardián. ¿Crees que tiene el potencial para convertirse en un bastolorde? El gran Joe asintió. Eso creo, pero que se coma a Giants no parece suficiente. Aislinger sonrió con picardía bajo su máscara. Bueno, tendremos que cambiar eso, ¿no? El arrancar caminó entonces hacia el solitario adjuchas. He oído que le has estado causando problemas a mi colega. ¿Podrías decirme por qué? Wonder Race miró a Aislinger y gruñó con amargura. Sabes perfectamente por qué, apartó la mirada. Nunca pedí formar parte de este estúpido ejército, luchar y morir por un viejo delirante, y tampoco me importan un comino los demás cabrones como él o tú, maldijo y miró con odio al arrancar. Así que puedes desahogarte con alguien a quien le importe un comino. Werner arqueó una ceja al oír la maldición del joven hueco, pero se limitó a reír entre dientes. ¿Y si te digo que existe la posibilidad de alcanzar la libertad que deseas? El chico entonces entrecerró los ojos y miró fijamente al hombre mayor. ¿Estás bromeando conmigo o algo así? Aislinger negó con la cabeza. No eres el único insatisfecho con el gobierno de Barragán, Maragla. Hay muchos como tú que simplemente desean que los dejen en paz, solo para ser reclutados a la fuerza. Aunque pocos como tú se atreverían a rebelarse contra nuestro rey, se acercó a Wonder Race. Sin embargo, incluso los pocos que se alinearon se dieron cuenta de que podían ganarse la libertad derrotando a los enemigos de su majestad. El chico miró entonces al arrancar con confusión y, a la vez, tentación. ¿Quieres decir que, si Barragán gana la guerra contra los humanos y los Kinti, me dejaría en libertad? Aislinger le da la espalda a Wonder Race. Dentro de lo razonable, después de todo, quienes sirvieron a su majestad con fidelidad y dedicación para ganar la guerra, podrían negociar su libertad una vez que cumplieran su propósito. Frunce el ceño. Sin embargo, quienes sigan desafiándolo o incluso actúen en contra, simplemente serán asesinados y devorados. El delgado arrancar se gira entonces para encarar al chico. Así que te doy una opción. ¿Prefieres luchar y morir como un perro rabioso o someterte y ganarte tu privilegio? Wonder Race Maragla entonces bajó la cabeza y pensó durante largo rato sobre lo que dijo Aislinger, sus inútiles esfuerzos por escapar del campamento y el destino inevitable que le esperaba si seguía rebelándose.
Entonces, con un suspiro de derrota, se levantó del suelo y levantó la mano, mientras el arrancar sonreía victorioso y la tomaba. Eso es lo que pensé así. Wonder Race acepta la oferta de Aslinger de convertirse en un arrancar del ejército de Barragán, con la esperanza de que, cumpliendo su condena y actuando con lealtad, obtendría la libertad que le negaba constantemente. Sin embargo, con el paso de las décadas, la guerra contra la sociedad de almas y el mundo de los vivos se prolongaba sin fin, y a pesar de todos los huecos, humanos y kinky que había consumido y la fuerza que había obtenido de ello, aún no había alcanzado el nivel de un Bastolore. Pero él nunca creyó realmente que obtendría su libertad desde el principio. ¿Tiempo presente? Margela sonrió encantado al ver a Kandu levantarse y estirar las garras. Vaya, este día cada vez es mejor. Gritó con deleite. Siempre soñé con vengarme de su humillación en Tokio y ahora puedo hacerlo sin reservas. La presión espiritual del sexta entonces aumentó, mientras oscurecía su aura y sacudía los edificios y calles a su alrededor mientras todos los demás en el grupo, excepto Kan, luchaban por ponerse de pie y respirar, lo que hizo que este último los mirara con preocupación. BG9, Lampert, Misuhiro y Keigo, les habló Kan. Quiero que todos se alejen lo más posible de aquí y se retiren al palacio de gobierno. El Sternritter marcó entonces con sus garras metálicas. Me encargaré de esta espada yo solo. Lil Toto gruñó. ¿Estás seguro, Kan? Le preguntó a su camarada. Este tipo acabó destrozando a Merini, así Candice tuvo que usar el aguijón solo para derrotar al tipo que les había bajado el rango, miró a Wonder Race. Con lo poderosos que los hace esa segunda forma, es un suicidio incluso para un Sternritter enfrentarse a una espada solo ahora mismo. Kan miró fijamente a Lil Toto. Y es aún más suicida que un grupo de soldados heridos siga luchando contra un enemigo que puede derribarlos fácilmente. Replicó con serenidad y la mujer guardó silencio. Vete, y te aseguro que derrotaré a este enemigo, sin importar el poder que tenga. El resto del grupo miró a Kan con preocupación, pero Lil Toto solo suspiró e hizo un gesto a todos para que se fueran, y antes de hacer lo mismo echó un vistazo a su callejón. Asegúrate de salir de esto con vida, Bu, exigió y luego desapareció con el uso del paso volador. HMPH, resopló Wonder Race. No sé por qué te molestaste en mandarlos lejos. Si puedo matarte rápidamente y volver por ellos más tarde. Extendió las garras. Pero claro, tampoco es que tengas mejores opciones. Kan entonces se puso en posición de combate. Si crees que es así de simple, entonces ven a por mí, lo desafió. Banda sonora elegida. Impaciencia, entonces el espada sonrió con anticipación antes de abalanzarse sobre el Sternritter con intenciones asesinas y lanzar una lluvia de puños y patadas sobre su enemigo con la esperanza de dominarlo a través de su pura velocidad y poder. Sin embargo, Kan, para gran confusión y frustración de Wonder Race, no pudo asestarle un solo golpe. A pesar de ser más rápido y fuerte que él, Kinky nunca intentó asestarle un golpe al arrancar. Impaciente, el espada saltó del Sternritter y disparó un enorme cero oscuras que se extendió por el horizonte. La densa energía espiritual vaporizó cada estructura que envolvió. Mientras tanto, el joven arrancar sonrió, sabiendo que su enemigo no podría escapar. ¿En serio vas a quedarte ahí parado así? Gritó Kan desde atrás de Wonder Race, quien lo miró conmocionado. Pero oh, no seas tan tonto, interrumpió Kan. Sí, normalmente un cero de esa escala sería imposible de esquivar, si lo hubiera hecho con la carga completa. El espada lo miró desconcertado. Pero por suerte, predijiste ese ataque tan bien que pude evadirlo justo antes de que disparara. Wonder Race gruñó molesto y luego rió entre dientes. Vale, admito que te has vuelto bastante inteligente y ágil desde nuestra última pelea, te lo concedo. Luego usó Sondio para aparecer a la izquierda de Kan con un brazo con garras abalanzándose sobre su rostro. Pero eso solo te llevará hasta cierto punto. Sin embargo, antes de que el golpe pudiera aterrizar, el Sternritter del pato de hierro bajo el golpe agarró el brazo y arrojó a la espada al suelo con un gran estruendo que envió polvo y escombros volando por todas partes. Qué gracioso, respondió Kan con indiferencia. Iba a decir algo sobre tu excesiva confianza en tus propias transformaciones. Wonder Race se levantó rápidamente del suelo. Cállate. Rugió antes de abalanzarse de nuevo sobre Kan, pero este se apartó en el último momento y lo empujó por la espalda con tanta fuerza que lo estrelló contra un edificio de oficinas cercano. Y qué irónico, tú descendió entonces hasta donde había aterrizado su enemigo.
Una vez dijiste que los Stormreaters dependemos demasiado de nuestros Schrifts y que estamos indefensos cuando nos los quitan. Luego miró fijamente a Wonderways, que se alzaba. Pero es obvio que a ti te ocurre lo mismo. Cuando te enfrentas a un oponente, no puedes debilitarlo ni abrumarlo fácilmente. El joven Arrancar rió entre dientes antes de burlarse de Kang. ¿Y te crees ese oponente? Espetó furioso. Ya he derrotado fácilmente a uno de tus Stormreaters más fuertes y a casi varios más si no hubieras intervenido. Wonderways volvió a reír entre dientes. Y al final, a pesar de todas tus insolencias, lo único que conseguiste fue evadirme como un cobarde. El hombre de cabello oscuro levantó una ceja y miró su mano derecha. Es cierto que no he hecho más que evitarte, pero es simplemente porque quería familiarizarme con tu estilo de lucha y tus movimientos. Luego miró a la espada con desdén. Y debo decir, que estoy muy decepcionado. Wonderways le puso los ojos en blanco, con despecho. ¿Y crees que necesito verdadera habilidad para derrotarte? Kang negó con la cabeza. No es solo falta de habilidad, es falta de instinto. Entonces la sangre del Arrancar se enfrió. ¿Qué dijiste? Tartamudeó y preguntó, mientras el Stormreater continuaba respondiendo. Lo que digo es que careces de las necesidades que incluso el más humilde de los huecos posee, te falta el impulso para ganar o incluso la voluntad de sobrevivir, y esto se refleja en tu estilo de lucha. Te dejas llevar sin propósito, te distraes con facilidad y juegas constantemente con tus enemigos en lugar de rematarlos de inmediato. Luego miró con lástima al Arrancar. Incluso ahora te estás conteniendo solo para desgastarte. Wonderways luego permanece en silencio por un largo momento, antes de darle al Stormreater una sonrisa rota. ¿Y qué? Casi exclamó el chico. ¿Y qué si no tengo fuerzas para ganar ni para vivir? Rió entonces en voz baja y con dureza. Esas motivaciones, son irreverentes en el gran esquema de las cosas, o al menos tratándose de ti y de mí, Kang. Luego caminó hacia el estoico Kinky. ¿Y quieres saber por qué? Su poder espiritual empezó a crecer. Es porque en esta realidad y en cualquier otra, el poder puro y duro es lo que lo decide todo, y sin él, cosas como el impulso y la voluntad no valen nada y es mejor dejarlas tiradas en el vacío. Kang miró entonces a su enemigo con compasión. ¿Y tú, niño, eres ingenuo si crees que el poder no se puede lograr con nada de eso? Y levantó su guante. El escudo de Dios. De repente, Kang fue envuelto en una columna de luz que se desintegró rápidamente, revelando su forma sagrada, compuesta por 2 alas de metal y guanteletes. Mientras tanto, Wonderways observaba al Kinky con odio y arrebato asesino. Sin embargo, la gran mayoría no estaba dirigida a él. 79. El puño ahuecado siguiente hace 20 años, en las tierras baldías. Wonderways se alzaba en la cima de un rascacielos en llamas, con vistas a los restos de una ciudad blindada saqueada, con el asentamiento ahora envuelto en llamas, mientras los cuerpos de Kinky, Fullbringers y humanos yacían esparcidos por las calles. Algunos de ellos tenían sus almas siendo devoradas por los hoyos y Arrancar restantes. Fue una victoria completa para él y el escuadrón del que formaba parte, aunque no sintió mucha alegría por ello. Ah, ahí estás, niño, y pensar que pensé que estarías entre las bajas. Un hombre alto, de pelo negro como cuernos, ojos azules, barba de Van Dyke y bigote, se dirigió a él. Maragela suspiró con fastidio. Dordoni, Alessandro del Socazio, esta es la 5ª ciudad que saqueamos, señor, argumentó el joven Arrancar. Si no morí en los otros asaltos, es poco probable que muera en este. El hombre mayor rió entre dientes. Quizás, pero aún así no hay que subestimar a los enemigos, por mucho que hayan ganado. Wonderways resopló y puso los ojos en blanco. Mire, señor, con el debido respeto, a menos que nos enfrentemos a un Ritterlerly no, Dios no lo quiera, a uno de los Stormreaters, no tengo mucho de qué preocuparme, razonó con desgana mientras observaba las ruinas del área bajo él. Sobre todo porque solo hemos estado atacando pequeñas ciudades blindadas como esta. Cierto, coincidió Dordoni. Sin embargo, no juzgaría a un enemigo solo por su rango, Nino, e incluso así, entrecerró los ojos. Siempre es posible que su majestad quiera que asaltemos una de las principales ciudades en una gran marcha imperial. Wonderways guarda silencio un momento y luego suspira. Quizás sí, quizás no. Pero dudo mucho que recurra a un simple numeroso y a un privaron para algo tan grande. Entonces empezó a meterse las manos en los bolsillos. Bajaré a comerme algunas de las almas remanentes y luego regresaré a Equomundo. Miró a su jefe. ¿Te parece bien?
Dordoni miró al chico un momento y luego dejó las manos en alto, encogiéndose de hombros. Haz lo que quieras, Nino. Aceptó y luego usó sonido para desaparecer de la vista. Mientras tanto, el rubio arrancar descendía del rascacielos hacia las calles de la ciudad. Unos minutos después, Wonder Race empezó a comer los restos de Oyou mientras ordenaba sus pensamientos. Ha pasado más de una década desde que me convirtieron en arrancar y me uní a este estúpido ejército, y no estoy más cerca de convertirme en un Bastolorden y de ver el fin de esta guerra, pensó mientras seguía mordiendo la pierna del hueco y luego exhaló profundamente. Quizás unirme a una marcha imperial no sea tan malo, si tan solo así pudiera darme un paso más hacia mi libertad. De repente, Wonder Race oyó un ruido proveniente de una tienda cercana con las ventanas rotas y temió que fuera un enemigo superviviente. Inmediatamente usó sonido para correr hacia la fuente y encontró una figura que intentaba esconderse del arrancar agachándose bajo un mostrador cercano. Sabes que si vas a mantenerte oculto de los enemigos cercanos, al menos podrías intentar ser un poco menos ruidoso. Maragela le habló a la persona que estaba agachada sobre el mostrador, quien tartamudeó asustado y fue entonces cuando el joven hueco logró echarle un buen vistazo a su rostro. Era un hombre alto, de cabello negro azabache y puntiagudo, y ojos azul agua. Vestía pantalones grises, sujetos con un cinturón marrón, y una camisa blanca con un delantal naranja encima. Al principio, no parecía diferente de un humano común y corriente, pero al percibir su poder espiritual, el arrancar supo exactamente quién era. Así que me encontré con un Shinigami, ¿eh? Wonder Race chasqueó la lengua, decepcionado. Y yo que pensaba que era otro Kinkyo Fullbringer al que podía devorar, se encogió de hombros. En fin. El chico empezó a salir de la tienda, para gran confusión del hombre. Oye, ¿no me vas a matar? Preguntó el hombre y el arrancar gruñó molesto. ¿Y qué quieres que haga? Espetó, asustando al Shinigami antes de que se calmara. Mira, mi único deber aquí es matar a las fuerzas enemigas y devorar las almas de los vivos y de mis enemigos caídos, y como tú, Shinigami, eres prácticamente hiedra venenosa para mí, no tengo motivos para matarte ni comerte. Luego apartó la mano con un gesto. Así que lárgate antes de que cambie de opinión. El Shinigami entonces le dio al arrancar una buena gota. Sí, pero el problema es que hay otros arrancar y Oyous por ahí que podrían no ser tan, Wonder Race resopló. No es mi problema. Si me ayudas a salir de la ciudad, haré que valga la pena. Argumentó el joven, y entonces el arrancar le lanzó una mirada temerosa. ¿Y qué exactamente podría ofrecerme un Shinigami llorón e impotente? El joven intentó pensar rápidamente en cualquier cosa que se le ocurriera. Bueno, puedo darte bocadillos, comprarte videojuegos, reproductores de música. ¿Ofrecerte algo más que almas? Wonder Race entonces se dio la vuelta y continuó caminando hacia la puerta. Adiós Shinigami, seré tu esclavo y lucharé por ti o te ofreceré algún favor. El joven se quedó en silencio al instante cuando el chico le presionó la punta de la espada de su claymore contra la garganta. ¿Me harías el favor de callarte o quedarte muerto? Dijo en voz baja y sombría. Porque me conformo con cualquiera de las dos. El hombre bajó la cabeza, derrotado, y se desplomó en el suelo, mientras Wonder Race se giraba para salir de la tienda. Pero antes de que pudiera marcharse, algo lo detuvo. Quizás sentía lástima por el Shinigami que estaba tan desesperado por su ayuda, quizás la culpa persistente de abandonar a alguien que realmente lo necesitaba a pesar de ser técnicamente parte del enemigo, o quizás simplemente no podía evitar preguntarse cómo le pagaría el hombre, además de la muerte y el silencio. De cualquier manera, no es que tenga nada más que perder. De acuerdo, encuentra, tus llantos y ruegos me han convencido, dijo Wonder Race con sarcasmo. Pero no te llevaré más allá de las afueras de la siguiente ciudad protegida, ¿de acuerdo? El hombre entonces brilla de felicidad. De verdad, muchísimas gracias. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí. Maragla murmuró, irritado. Sí, te ayudaré, así que cálmate con la humillación. Luego miró al hombre. Dime, ¿cómo te llamas? El joven miró entonces al arrancar y sonrió cálidamente. Soy Kaien, dudó un momento. Kurosaki. Más tarde en el presente. Banda sonora elegida. Oyou Purple. Wonder Race sonrió con picardía cuando Kandu adoptó su forma sagrada y extendió sus brazos y garras, con la esperanza de destrozar al Sternritter pieza por pieza. Sin embargo, también notó que el halo sobre la cabeza del hombre comenzó a brillar. Esto hizo que el espada soltara una carcajada. Espera, no me digas que vas a usar Sclaverei, ¿verdad?
Preguntó el chico con sarcasmo. Lamento decepcionarte, pero ya reforcé demasiado mi cuerpo espiritual y mi poder como para que esa técnica los absorba, y dudo que absorber partes del entorno haga mucha diferencia. Kang permaneció en silencio un momento mientras observaba a la espada. Es cierto, si hubiera usado solo Scaberei, no habría sido de mucha utilidad contra ti. Activó la técnica mientras todos los escombros de las estructuras y las calles del distrito se desintegraban en fragmentos espirituales y se convertían en energía espiritual antes de ser absorbidos por su halo, adoptando una postura de combate y retrayendo su garra de hierro. Sin embargo, eso no es lo único que estoy usando, resoplando con desdén, Wonder Race usó a Sondio para aparecer justo frente a Kang y lo atacó con sus garras. Kang esquivó por poco hacia la derecha y esta vez contraatacó con un puñetazo en las costillas del arrancar, empujándolo hacia atrás y estrellándolo contra un montón de escombros. Sin embargo, el hueco se levantó de inmediato, convencido de que el ataque no serviría de nada. Eso fue hasta que tosió sangre por la boca y la nariz. ¿Qué? Tartamudeó y de inmediato empezó a sentirse mareado y débil. Al ver que su oponente lo miraba con indiferencia, Wonder Race decidió ignorar las heridas y atacarlo de nuevo, esta vez apareciendo detrás de Kang e intentando golpearlo con una patada de hacha directa a la cabeza. Pero este le propinó un codazo en el estómago antes de que el arrancar pudiera siquiera lanzar su ataque, seguido inmediatamente por una patada del Kinky directamente a la cabeza. Cuando Maraglia intentó levantarse, sintió un dolor intenso en el estómago, donde Kang lo había golpeado, que ahora estaba morado y cubierto de moretones. ¿Otra vez? Gruñó con voz tensa mientras intentaba contener el dolor. ¿Qué demonios me estás haciendo? Preguntó el chico mientras Du permanecía impasible. Lo que hice fue usar mi energía espiritual para apuntar a tus órganos internos, en lugar de intentar atacarte directamente, explicó Kang con calma, lo que hizo que Wonder Race abriera los ojos en estado de shock, confusión y miedo. Apunta a mi interior, el espada empezó a tartamudear. ¿Pero cómo es posible? Kang entonces movió los brazos. No explicaré todos los detalles, pero digamos que fue una técnica que desarrollé para contrarrestar el hierro de tu arrancar incluso al entrar en tu segunda etapa. Flexionó las manos. Después de todo, una cosa es hechizar tu piel para convertirla en una armadura. Miró a la espada con los ojos entrecerrados. Pero otra muy distinta es que tus órganos internos. Wonder Race gruñó los dientes antes de reírse y carcajearse hasta el punto de la histeria. Bueno, qué cosa tan genial has aprendido. Evadir mi defensa con un truco de artes marciales. Su rostro se tornó asesino mientras su presión espiritual explotaba en una inmensa demostración de poder. No me hagas reír, coño. Gritó, y de su espalda salieron cientos de brazos negros como tentáculos, mientras sus ojos brillaban con un intenso tono púrpura desde su máscara. Si potencialmente puedes hacerme daño, entonces te lo devolveré 1000 veces. Wonder Race usó entonces todos sus brazos para atacar a Kang Du a la vez. Obligó al Kinky a esquivar y evadir los ataques lo mejor que pudo, e incluso logró cortar una docena de ellos con sus garras. Pero simplemente volvieron a crecer para ocupar su lugar. Corre todo lo que quieras, Kinky, pero es inútil. Se jactó en voz alta. Mientras tanto, Kang se elevó por los aires para esquivar los brazos, solo para que estos se extendieran hacia arriba y continuara siguiéndolo rápidamente, sintiendo que no tenía otra opción. Kang intentó entonces atacar al propio Wonder Race usando el paso volador para colocarse a ciegas frente a él y asestarle un golpe en el pecho. Pero en el momento en que intentó hacerlo, decenas de brazos surgieron repentinamente del suelo y lograron sujetar sus piernas, mientras que el resto sujetó ambos brazos. Sin otra forma de evadir o defenderse, Wonder Race lanzó una larga y sádica mirada a su otrora ágil presa y procedió a asestarle cientos de puñetazos, todos a la vez, durante varios segundos. Esto desató tal presión y fuerza espiritual que conmocionó el área circundante a varios kilómetros de distancia. Cuando el espada asestó su último golpe al Sternritter, impactó a un enorme y profundo creador dentro de la tierra, que se expandió más de 30 metros de ancho y el doble de profundo. Mientras tanto, Kang Du, incluso con el uso de su vena roma y su forma sagrada, quedó reducido a un amasijo de carne magullada y huesos rotos. Entonces, al ver a su enemigo caído, Wonder Race dejó escapar una risa estridente de victoria y luego levantó al derrotado Kinky por su cabello negro y miró directamente su rostro gravemente golpeado. ¿Ahora ves la diferencia entre nosotros, Kang? Rugió a su enemigo caído.
La única razón por la que sigues vivo o por la que has resistido tanto es porque te lo he tomado con calma. Rió con deleite. En cualquier momento podría haber hecho esto, en cualquier momento, podría haberte enterrado en la tierra, hicieras lo que hicieras, y ahora que estás aplastado bajo mi furia, voy a disfrutar destrozándote por atreverte a menospreciarme. Kang miró entonces a Wonderways. Sin embargo, en lugar de mostrar miedo, conmoción o incluso desesperación, como Espada esperaba, el Sternritter le dedicó la misma mirada estoica que mantuvo durante toda la batalla. Casi como si estuviera esperando que esto sucediera. Entonces, sin previo aviso, hilos de Resi se formaron repentinamente alrededor del cuerpo de Kang, mientras que un par de colmillos espirituales parecidos a los de una víbora se formaron rápidamente alrededor de sus muñecas y tobillos y en medio segundo, el artista marcial cortó las manos que lo ataban y golpeó a la espada con un doble puñetazo. Como ya te dije, niña, le declaró a Wonderways mientras su cuerpo empezaba a desmoronarse. Te dejas demasiadas aberturas. Luego, la sangre salió disparada de la boca, nariz y boca del arrancar, mientras el poder espiritual de Kang explotó desde adentro hacia afuera del cuerpo del niño, deshabilitando su segunda etapa y haciendo que colapsara en el suelo en señal de derrota. Bien, con esto, el sexto espada ha sido derrotado y la invasión del Gran Hueco ha llegado a la mitad. Sin embargo, la historia de Wonderways está lejos de terminar, ya que su historia de fondo completa se concluirá en este capítulo. Probablemente será el más largo que he escrito para esta historia hasta la fecha, y después de otro capítulo, volveremos a Ichigo y la Guardia Real en las noches. Hasta pronto. 80. Necesidad y deseo siguiente hace 8 años en las afueras de la ciudad de Karakura. Wonderways. Gritó Kain al chico arrancar, que estaba apoyado en una pared rota, y miró al Shinigami, que llevaba 2 enormes bolsas de plástico. ¿Así que sales de aquí para encontrarte conmigo otra vez, Shinigami? Preguntó Marla con cierta desdén, pero en voz baja. Kain resopló. Anda ya, si no quisieras estar aquí, no estarías en nuestro sitio de siempre, replicó con desdén, antes de abrir una de las bolsas, llena de serpientes, algunos consejos prácticos y videojuegos. Y además, prefiero cumplir mi parte del trato si me acompañas a mi pueblo. Wonderways se queda callado un rato antes de sonreír y revisar la bolsa. Bueno, al menos algunas de las cosas que me das son entretenidas, dijo antes de sacar una consola y un juego que le gustaba y mirar fijamente a Kaien. ¿Te da miedo que alguien descubra que andas con un enemigo? El joven se rió. Oh, yo no me preocuparía. A los Shinigamis como yo nos tratan como ciudadanos de segunda clase, que solo sirven como ayuda extra o como paquetes de curación viviente para los Kinki. Así que mi encuentro con algún arrancar no será su prioridad. Wonderways miró al Kaien con recelo y respiró hondo. ¿Incluso cuando mi rey pudo ordenarnos a mí y a mi escuadrón atacar tu ciudad? Preguntó con seriedad, pero el hombre simplemente se encogió de hombros. Oye, no es como si tuvieras elección en eso y además, siempre puedes ignorarme a mí, a mis amigos y a mi familia si puedes evitarlo, razonó Kaien mientras abría un paquete de papas fritas y comenzaba a comérselas. Claro, dijo el rubio hueco con una leve risa y luego bajó la mirada al suelo con tristeza. Esto hizo que Kaien dejara de comer sus patatas y mirara a su amigo con preocupación. ¿Qué pasa? Preguntó el Shinigami y Wonderways dejó escapar un suspiro desanimado. Llevo mucho tiempo intentando convertirme en un bastolorde devorando huecos, y mi poder aumenta con cada uno que devoro. No parecía estar más cerca de alcanzar ese estado y de volverme lo suficientemente poderoso como para poner fin a esta guerra de 40 años, y recuperar mi libertad. Kaien miró fijamente al chico durante unos minutos y luego le frotó la nuca. Bueno, no soy precisamente el tipo de persona que debería darte este consejo, pero, ¿quieres ser un bastolorde? Wonderways miró al hombre confundido. Claro que sí. Dijo en voz alta. Es la única manera de volverme lo suficientemente poderoso como para luchar contra la élite de los Kinki y los Fullbringers y acercarme un paso más a la libertad. Se miró con inquietud. Si eso no es suficiente, ¿qué lo es? Kaien se queda callado ante el chico durante un largo instante antes de cerrar los ojos, respirar hondo y volver a mirar al arrancar. No es tanto una cuestión de razón, sino más bien de deseo o necesidad. El chico entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? En pocas palabras, intentó explicar Kaien mientras sacaba la caja de un videojuego. Querer algo es una motivación mucho más potente que simplemente necesitarlo.
Porque si uno solo hace las cosas porque las necesita, se esforzará muy poco para conseguirlas y, por lo tanto, no obtendrá mucho a cambio. Luego sacó la caja del videojuego. De la misma manera, un desarrollador de juegos que solo hace lo mínimo probablemente creará un juego bastante aburrido. Cain volvió a mirar a Wonderways. Por eso pregunto, ¿quieres ser un bastolorde? Wonderways reflexionó largamente sobre lo que Cain había dicho y, al reflexionar sobre todo, no lo hizo. Solo lo motivó a actuar porque creía que necesitaba ayudar al ejército de Barragan a ganar la guerra y acercarse un paso más a su libertad, pero la verdad era que había una razón aún más deprimente por la que estaba tan desmotivado. No creía que pudiera recuperarlo. Incluso si se convertía en un bastolorde y ganaba la guerra por los Hoyos con la fuerza que ello conllevaba. Sin embargo, apartó ese pensamiento de su mente y siguió adelante. De lo contrario, todo lo que hizo y por lo que luchó habría sido en vano. Pero con un amigo como Cain a su lado, tal vez nunca recuperar su libertad no sería tan malo. Con una cálida sonrisa, Wonderways decidió tomar sus 2 maletas. Bueno, me diste algo en qué pensar, Kurosaki Cain, pero mejor me voy. Doloreni está a punto de sacar a su escuadrón del mundo de los vivos pronto, y quiero estar allí cuando me llame. Al oír eso, Cain se rió entre dientes, lo que hizo que Wonderways frunciera el ceño. ¿Hay algo gracioso? No, es solo que, su mirada se suavizó. Es solo que, es la primera vez desde que me llamaste por mi nombre completo. El chico entonces se levantó y negó con la cabeza. No es que seas un sentimental raro, solo pensé que sería más apropiado llamarte por tu nombre real en lugar de solo Shinigami. Cain volvió a reírse entre dientes. Por supuesto. El hombre empezó a alejarse. Hasta pronto, Maraglia. Se despidió con la mano y Wonderways, de espaldas, le dedicó una pequeña sonrisa. Tú también, así les fue a los Arrancar y a los Shinigami durante los últimos 3 años desde su última visita. Cain le daba a Wonderways bocadillos y videojuegos para que jugara y se entretuviera, y Wonderways pasaba tiempo con Cain para aliviar el estrés de su trabajo como soldado. Era uno de los pocos momentos brillantes de su vida. Sin embargo, como advirtió el muchacho, su amistad resultó ser peligrosa. Unas horas más tarde Wonderways no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente, solo que recordaba haber sido emboscado por un escuadrón Kinky y que, mientras luchaba contra ellos, oyó un grito ensordecedor que le destrozó el cuerpo antes de dejarlo inconsciente. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz brillante de la bombilla que le iluminaba la cabeza, notó unas apretadas esposas espirituales en sus manos y pies. Entonces, al mirar a través de la oscuridad que lo rodeaba, el chico vio 3 figuras frente a él y, al percibir el poder espiritual de la tercera en el centro, se le heló la sangre de inmediato ante su magnitud. Pero casi tuvo un ataque al corazón cuando reconoció al hombre en el medio. Hubert Lehmann, Sternritter de la S, la sirena. Era un hombre de piel clara con rostro femenino, cabello negro peinado y cejas finas, pero su expresión reflejaba una sonrisa torcida y significativa, revelando el miedo que el chico le tenía. Así que este es el Arrancar que ha estado vagando por las afueras de Kakakura, reflexionó mientras levantaba suavemente la barbilla de Wonderways. Parece mucho más joven de lo que describían los informes. Uno de los 15 da un paso al frente. Le aseguro que es el mismo Arrancar que escoltó a ese Shiva a ese sector y con el que se ha reunido durante los últimos 3 años, señor. Hubert apretó los labios. Así parece, la Sternritter se alejó del chico y desenvainó su espada. De acuerdo, caballero, este es el trato. Me dirás todo lo que sabes y lo harás de buena gana. Luego deslizó los dedos por el filo de su espada. Y aunque estoy seguro de que tus amos te amenazaron de muerte o tortura si hablabas. Hubert concentró su mirada y su presión espiritual en Wonderways hasta el punto de que éste se atragantó y jadeó. Te aseguro que lo empeoraré 1000 veces. El caballero presionó el filo de su espada contra el cuello del Arrancar. Así que habla. Wonderways no quiso desafiar el engaño del hombre y rápidamente cedió. Bien, formo parte de un escuadrón liderado por el Privabón Espada Dordoni, Alessandro del Socazio, y normalmente nos asignan atacar pequeños asentamientos, como pueblos y aldeas protegidas, antes de retirarnos a Hueco Mundo. Rescaté a ese Shinigami porque me prometió ser mi sirviente y desde entonces hemos estado juntos, Wonderways gritó de dolor cuando Hubert le clavó la espada en la pierna. Mientras lo miraba con impaciencia y disgusto. Quizás no fui claro, dijo mientras hundía la espada más profundamente en el muslo del chico, haciéndolo retorcerse aún más.
Lo que quiero es información que aún no sé. Así que no te atrevas a intentar jugar conmigo. Wonderways jadeó, incrédulo y confundido. Bueno, Barragán crea su ejército arrancar. ¡Ah! Gritó de dolor de nuevo, hasta el punto de que las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Olvidaste lo que acabo de decir. Espetó Lehman, agarrando a Maragala por la mandíbula y obligándolo a mirarlo fijamente. Dame algo que no sepa ya. Pero eso es todo lo que sé. Gritó Wonderways con desesperación y pánico. Solo soy un soldado raso y numeroso. Los de arriba no me cuentan información clasificada como grandes invasiones, redes de espionaje ni nada tan vital. Diablos, dudo que mi líder Dordoni sepa algo así. Luego Urbert se quedó mirando al niño por unos momentos en silencio, antes de estallar en carcajadas, para gran desconcierto del arrancar. Oh, su voz se oscureció. Debiste haberme tomado por mejor hombre, dijo amenazante. ¿No esperas que crea que un arrancar y un Shiva se convertirían en los mejores amigos y pasarían el rato justo al lado de la zona espiritual concentrada? Wonderways entonces miró al Sternritter confundido. ¿Qué Urruk? Luego gritó una vez más cuando Urbert instantáneamente lo apuñaló en el hombro y lo hizo sangrar. Te sugiero que dejes de actuar como un imbécil, abominación. Luego, entrecerró los ojos y miró al hueco con pura intención asesina. Si no, tendré que mostrarte mis verdaderos métodos de tortura. El chico estaba entonces hiperventilando mientras lágrimas y mocos empezaban a correrle por la cara. Mira, no sé por qué ese hombre mintió sobre su apellido ni qué tan concentrado es, lo que sea. Así que puedes dejarme ir o matarme. Porque no tengo nada más que darte. Urbert miró fijamente al arrancar y suspiró. Parece que mis otros métodos sí son necesarios, dijo con desdén, chasqueando el dedo derecho e inmediatamente otro prisionero entró en la habitación. Para sorpresa de Wonderways, resultó ser Cayen, cuyo rostro estaba amoratado hasta el punto de lucir un ojo morado y mejillas hinchadas, y cuando sonrió cálidamente, se le vio con algunos dientes rotos. Lo siento, Maragala, se disculpó Cayen. Resulta que, a algunas personas sí les molestó que nos quedáramos. Urbert entonces agarró al joven por el cabello y le echó la cabeza hacia atrás. Entiendo que te cambiaste el apellido para ocultar tu verdadera identidad, pero nosotros, los Kinki, tenemos registros de todos los miembros de las 5 grandes casas nobles de los Shinigami, incluyendo a los que lucharon en la última guerra. Los ojos de Wonderways se abrieron de par en par. Gran casa noble, ¿te refieres a los Shinigamis responsables de traicionar a Ryo y descuartizarlo? Preguntó, lo que hizo que Cayen cerrara los ojos avergonzado. HMPH, Urbert resopló. ¿Y supongo que también quieres hacerme creer que ya lo descubriste? Dijo con sarcasmo. Wonderways, por su parte, dejó escapar un suspiro de derrota, tras aceptar que Kinki no escucharía razones. Bueno, da igual, el Sternritter empezó a caminar alrededor de los dos hombres. Así es como funciona este método. Uno de ustedes dará información nueva y útil. De lo contrario, empezaré a cortarles pedazos de cuerpo. De repente, 2 soldados se colocaron detrás del arrancar y el Shinigami y les colocaron una mano en la frente con un espéculo oftálmico mecánico que les obligó a abrir los ojos de par en par. Y que ambos observen. Wonderways se estremeció de terror ante el proceso que estaba a punto de infligirle. Pero entonces Cayen habló de inmediato. Está bien, nos tienes, te diremos todo lo que quieras saber, dijo el Shinigami mientras Urbert sonreía. ¿En serio? Dijo con una ceja levantada. Porque si descubro que mientes tu amigo pagará 10.000 veces más de lo que ya has sufrido. Cayen asintió lentamente mientras Wonderways intentaba averiguar qué estaba planeando su amigo. Ahora, dime lo que sabes. Cayen miró fijamente a Urbert un momento y respiró hondo. Pronto habrá una invasión en esta base, liderada por una espada Privion y un escuadrón de 20 arrancars. Urbert entonces abre los ojos ligeramente. Ya veo, ¿por qué atacar aquí y no en Ciudad Kamakura? El Shingmai hizo una pausa antes de volver a hablar. La ciudad de Karakura también es un objetivo, pero Barragán quería eliminar cualquier refuerzo potencial que pudiera ayudar a la ciudad o, al menos, retrasarla lo suficiente hasta que la ciudad fuera saqueada. El Sternritter sonrió entonces con satisfacción. Interesante. Y supongo que tú y los arrancar ya lo reconocían antes de que comenzara la invasión. Cayen asintió. Sí, mientras yo exploraba la ciudad por dentro, Wonderways exploró el exterior, ¿no es cierto?
Wonderways dudó por un momento, pero luego decidió seguirle el juego y asintió rápidamente en señal de acuerdo y el Shia miró a su secuestrador. ¿Hay algo más que necesites saber? Urbert miró entonces a los dos hombres por un momento y negó lentamente con la cabeza. No, sería inútil recopilar más información si ustedes dos, lógicamente, sintieran que esa sería la única información útil que un par de simples soldados de infantería recibirían. El Kinky levantó entonces su espada. Pero ahora que ustedes dos han agotado cualquier utilidad que les quede, su espada comenzó a brillar azul con energía espiritual y resi. Morirán juntos. Sin embargo, justo cuando Wonderways estaba a punto de acercarse a su inminente fin, alguien atravesó repentinamente el techo de la habitación con una patada, obligando a Urbert a esquivarlo. Cuando el polvo se disipó, el atacante se reveló como Dorodoni en una pose que parecía bailar. Me temo que el único que moriría aquí, hombrecito, eres tú. El bribón amenazó al Sternritter, quien abrió los ojos en estado de shock y rabia, antes de hacer un gesto al resto de sus hombres en la habitación para que atacaran al arrancar. Pero Dorodoni destrozó todos sus cuerpos disparando balas rápidamente desde sus manos y, frustrado, Urbert intentó cortar al molesto hombre por la mitad, pero su espada fue bloqueada por la suela del zapato de este, antes de que el Kinky pudiera reaccionar. Dorodoni cargó inmediatamente un cero rojo entre sus dedos y disparó contra su enemigo, quien lo empujó hacia atrás con la fuerza suficiente para que el caballero se estrellara contra varios edificios fuera de la habitación. Tras la desaparición de su enemigo, Dorodoni corrió junto a Wonderways y le quitó las esposas junto con Cayen. Parece que el cebo hueco fue útil después de todo, ¿no? Comentó el bribón mientras Maragla lo miraba con recelo. Espera, ¿quieres decir que ambos planean esto? Preguntó Wonderways, pero Cayen negó con la cabeza. No, solo fue una provocación. El Shinigami miró a Dorodonri. Poco después de que me llevaras a Kakara hace unos años, tu líder de escuadrón me dio un cebo para que lo matara si alguno de nosotros era capturado por los Kinky. Luego miró hacia el agujero en la pared. Toda esa filtración de información fue solo una farsa hasta que llegó la caballería. Y lo mejor es que ambos salgan de aquí cuanto antes, advierte el hombre mayor. Mientras mis hombres puedan contener a la mayoría de los Kinky, todavía hay un escuadrón entero de aprendices de caballero al mando, y ese Sternritter que mandé a volar está lejos de ser derrotado. Wonderways, aún intentando procesarlo todo, asintió. De acuerdo, miró a su amigo herido. Vamos, Cayen, vámonos. El arrancar y el Shinigami rápidamente salieron corriendo de la habitación y tan pronto como lo hicieron, Urbet apareció inmediatamente frente a Dorodonri, su rostro solo sufría algunos moretones por el masivo cero que recibió a quemarropa. Qué típico, comentó el Sternritter mientras desenvainaba su espada. El Shinigami dijo que su escuadrón atacaría esta base, pero no le pregunté cuándo. Su presión espiritual comenzó a aumentar. Me aseguraré de ser un poco más minucioso en mi próxima investigación después de matarlos a todos. Dorodoni frunció el ceño amenazantemente al hombre altivo. No me hagas repetirlo, Kinky, se jactó mientras levantaba su zanpakuto. El único que morirá aquí esta noche. Desenvainó la espada. ¿Eres tú, Will Giralda? El cuerpo del Privaron fue envuelto entonces en un enorme tornado que alejó los escombros circundantes y, tras dispersarse, Dorodoni adoptó su forma de resección. Ahora lucía dos grandes cuernos en los hombros y una armadura con orificios de escape que se curvaban desde los pies hasta las pantorrillas y salían de la cintura con dos cuernos más, mientras que su máscara se extendía sobre su rostro. Ave mellizos, pronunció, y pronto dos grandes ciclones se generaron desde los puertos de escape de su armadura que luego lo hicieron flotar en el aire, mientras 12 extensiones con forma de pájaro emergían de los vientos arremolinados, y con una patada izquierda hacia adelante, ordena a las extensiones que ataquen al solitario Sternritter. Pero Urbert simplemente le dio a su enemigo una sonrisa fría ante la vista aparentemente abrumadora que tenía frente a él. «Qué dichosa ignorancia», dijo con condescendencia mientras formaba un violín de resi bajo la barbilla y colocaba su espada sobre las cuerdas. «Permíteme ilustrarte, con mi compasión». Entonces, con un solo golpe de su espada entre las cuerdas, una onda sonora impactó y desintegró el suelo, las paredes y el techo de la habitación, junto con todas las extensiones de pájaro de Dorodoni. Mientras tanto, el hombre solo pudo mirar conmocionado antes de ser alcanzado. Unos minutos más tarde por el pasillo, Wonderways y Cayen siguen huyendo de las instalaciones. El primero intentó en vano abrir un portal de Garatana. Es inútil, resopló Maragla.
Hay algo en este edificio que me impide abrir una grieta hacia la garganta. Tendremos que seguir huyendo de este lugar hasta que estemos fuera de su alcance. Cain asintió en señal de acuerdo, guardando silencio. Wonderways contestó rápidamente y suspiró. Mira, si crees que te culpo por meterte en este lío, no es así. Porque soy tan culpable como tú por dejarme atrapar, y no me importa que seas un Shiva. Cain miró entonces a Wonderways. ¿No lo sabes? Preguntó vacilante mientras el chico se abalanzaba sobre él. Mira, no me importa lo que tus antepasados le hicieron al dios de Kinki ni nada de eso. No tiene nada que ver conmigo y, por lo que a mí respecta, tampoco tiene nada que ver contigo. Respiró hondo. Y ahora mismo deberíamos concentrarnos en alejarnos lo más posible de este lugar. Cain se quedó mirando al arrancar por un instante, con la boca abierta, y luego sonrió cálidamente. Gracias, Maragla. Al oír el tono de voz del Shinigami, el chico se sonrojó levemente, avergonzado, y negó con la cabeza rápidamente. Puedes agradecerme cuando salgas de aquí, vamos. Se detuvo de repente y sintió la pérdida de la presión espiritual de Dordoni. ¿Qué pasa? Preguntó Cain preocupado. Es mi capitán. De repente, Wonderways sintió que decenas de otras firmas espirituales arrancar eran aniquiladas en segundos, seguido de un fuerte chillido, el mismo que escuchó antes de ser noqueado y capturado. Después de eso, todas las firmas de sus camaradas desaparecieron. Ahora, presa del pánico, el arrancar aceleró el paso y finalmente encontró la puerta de salida y salió corriendo al patio de la base. Pero lo que vio solo confirmó sus temores. Porque frente a él estaba Hubert y un escuadrón de Kinki y detrás de ellos los cadáveres de todo un escuadrón de arrancars yacían destrozados entre escombros polvorientos y en la mano de Kinki, agarrado por el pelo, estaba el cadáver ensangrentado de Dordoni, con los ojos en blanco, la parte delantera de su pecho desgarrada, hasta el punto de que su caja torácica y su columna vertebral estaban al descubierto, mientras que ambas piernas estaban arrancadas de los muslos. Entonces el Sternritter arrojó el privión caído al suelo como si fuera basura y comenzó a desenvainar su espada una vez más. Deja de ser un hacha, lo elogió Urbet con sarcasmo. Incluso bajo amenaza y tortura, lograste engañarme haciendo que tu escuadrón atacara esta base mientras te interrogaba. Sonrió fríamente. Desafortunadamente, has subestimado enormemente el poder que ostentamos los caballeros del Santo Reino. A continuación, formó su violín bajo la barbilla. Y ahora, por tu insensatez, tú y tu cómplice morirán en vano. El corazón de Wonderways empezó a latir de miedo. Sabía que eso no garantizaba que Dorodonri, incluso como antiguo espada, pudiera derrotar a un Sternritter. Fue aterrador verlo morir tan rápido y sin esfuerzo, junto con el resto de su escuadrón, ante este solo hombre. Esto también significa que las posibilidades de que él y Cain salgan con vida de ella se han reducido a cero. Sin embargo, justo antes de que Wonderways pudiera idear un plan, Cain colocó su mano derecha sobre su hombro izquierdo, para gran confusión del chico. La banda sonora de Choice. Fallen héroes está bien, Maraglara, yo me encargo de aquí, dijo el joven con solemnidad. Wonderways, mientras tanto, miraba a su amigo desconcertado. Estás loco. Le gritó el arrancar. A diferencia de mí, no tienes poderes para defenderte. Diablos, si acaso, yo debería quedarme atrás. Intentó discutir desesperadamente. Pero Urbert, al oír la conversación, empezó a tocar el violín. Como si fuera de darles a ninguno de los dos la oportunidad de escapar, dijo con desprecio, antes de tocar una sola nota en su instrumento y desatar una enorme onda expansiva que redujo a polvo el suelo frente al caballero estelar. Sin embargo, justo cuando Wonderways intentaba colocarse frente a su amigo y se estiró lo más que pudo para bloquear el ataque que se aproximaba. Entonces Cain Shibi pronunció un único encantamiento. Bakudo 81 Ganku. Entonces, una fracción de segundo antes de que la onda sonora impactara, fue bloqueada por una delgada barrera rectangular translúcida. Wonderways quedó completamente atónito con la acción, y al mirar a su amigo, notó que su poder espiritual ascendía al mismo nivel que el del Sternritter, o incluso más. Mientras tanto, orbes negros de una sustancia desconocida rodeaban al Shinigami. Sin embargo, Urbert gruñó frustrado ante la demostración. Debes estar desesperado, Shiva, espetó en voz baja. Para que te arriesgues a usar tus poderes, solo para salvarte a ti y a tu aliado, Cain le sonrió con tristeza. Me temo que solo es uno de nosotros. Luego se gira hacia Wonderways. Vete.
El niño entonces entrecerró los ojos confundido y dolido. ¿Qué? Cain respiró hondo. Solo puedo usar mis habilidades por tiempo limitado, Wonderways, y puede que no pueda derrotar a ese hombre antes de que se me acabe el tiempo. Luego miró a Wonderways con tristeza. Así que, por favor, huye mientras puedas. El arrancar miró entonces a su amigo, luego a Urbert y luego volvió a mirarlo. No, no puedo. Ahora que tienes poderes, podemos trabajar juntos y. Si te quedas aquí, mocoso, solo conseguirás que nos maten a ambos. Rugió Cain a Wonderways, dejándolo en silencio, pues era la primera vez que el Shinigami le gritaba así, o que incluso se refería a él como un niño. Estás fuera de tu liga lidiando con un Sternritter, e incluso con mi poder, solo puedo hacerlo durante unos minutos como máximo. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Así que, por favor, usa tus instintos vacíos y huye de aquí para sobrevivir. Wonderways luciendo herido miró a Cain por un momento y luego miró a Urbert y luego notó que su amigo no solo se estaba protegiendo con esa barrera de hechizos, sino también de la abrumadora presión espiritual del poderoso Kinky, quien probablemente estaba tratando de paralizar o ralentizar sus movimientos para evitar que corriera. Y entonces el muchacho supo en ese mismo momento lo inferior que era en comparación. Sin nada más que argumentar o contradecir, Wonderways desapareció en un instante, pero Urbert resopló con altivez ante el intento y dio una mano a sus hombres para que siguieran el hueco. Pero Cain no quiso saber nada y rápidamente dibujó símbolos en el aire con su mano y lanzó otro hechizo. Bakudo 9. Heki. Gritó, e inmediatamente todos los Kinky que los rodeaban quedaron paralizados, inmóviles. Urgot, por su parte, permaneció impasible ante el hechizo y luego resopló con desdén hacia sus subordinados caídos. Te arriesgas mucho intentando salvar a un pobre Shiba hueco, lo insultó Kinky mientras preparaba de nuevo su violín. ¿De verdad crees que al final valdrá la pena? Cain miró al Sternritter un momento y sonrió. Por un amigo como él, cualquier cosa. Extendió la mano derecha, su sonrisa se transformó en una mueca y la sustancia negra que la rodeaba comenzó a girar a su alrededor antes de tomar forma y transformarse en una Zanpakuto envainada. Pero la pregunta que deberías estar respondiendo, caballero, agarró la espada. ¿Crees que estás listo para arriesgar tu alma contra mí? Luego comenzó a recitar otro encantamiento. A través de mi palabra. Por la presente retomo mi epíteto, luego agarra la espada con fuerza como el vengador honrado. De repente, los orbes negros alrededor del Shinigami lo rodearon rápidamente en un vórtice de energía, que era tan oscuro e intenso, que hizo que incluso Urbert sudara dulcemente nervioso por el miedo y cuando se calmó, Cain estaba marcando un nuevo uniforme y arma. Su ropa moderna fue reemplazada por un kimono negro y andrajoso sin mangas, que dejaba al descubierto sus brazos tonificados, y una insignia marrón estaba atada a su bíceps derecho. Mientras tanto, su poder espiritual se multiplicó por varias veces y entonces comenzó a girar su Zanpakuto en su mano derecha. Oleada, agua y cielo, Nirvana. Su Zanpakuto brilló con un brillo dorado antes de transformarse en un tridente plateado, con puntas dentadas con cuchillas afiladas y una bola de caballo azul oscuro, mientras que la punta del arma tenía un taladro con forma de sacacorchos. Entonces, al blandir el tridente, enormes olas de agua rodearon al hombre mientras se preparaba para atacar. Mientras tanto, Urgot, nervioso, tenía su violín listo. Unos minutos más tarde, fuera del páramo. Wonderways no sabía cuánto tiempo había corrido. Desconocía el alcance del portal que desactivaba el dispositivo, pero sobre todo, no quería arriesgarse a volver a ayudar a Cain. Aun cuando temía que ese Sternritter lo destrozara, igual que a Dorodoni y sus hombres. Sin embargo, esos temores se disiparon cuando oyó y vio un gigantesco torrente de agua que se extendía por varias manzanas de la ciudad, elevándose casi 300 metros. La concentración y potencia del poder espiritual en su interior eran mucho mayores que las de la mayoría de los espada o Sternritter. Inmediatamente sintió la energía espiritual de Cain en su interior, lo que le dio la esperanza de que aún estuviera vivo, pero cuando el torrente desapareció, se desvaneció. Sin embargo, hay un poder espiritual que sí sintió, el de Urbert. Aunque ahora era solo un destello de la monstruosa fuerza que una vez fue, seguía allí, luchando por mantenerse viva, y Wonderways sabía que si lograba regresar al presente, probablemente podría matar al Sternritter para vengar a quienes sacrificaron sus vidas para salvarlo. Pero tal idea fue desestimada cuando sintió que varios otros caballeros llegaban cerca del área y una vez más se encontró irremediablemente superado.
Sin nada más que hacer, Wonderways, con el corazón apesadumbrado, abrió una garganta hacia Hueco Mundo y, tras informar a sus superiores, regresó a sus aposentos y descansó en su cama, antes de llorar desconsoladamente ante su absoluta impotencia para salvar a quienes se sacrificaron para salvarlo. A partir de entonces, el chico, que antes era uno de los soldados más apáticos, se convirtió en el más impulsivo, devorando rápidamente a todos los Eiyous que pudo y matando a tantos Kinky como se interpusieran en su camino, volviéndose cada vez más fuerte y despiadado. Todo para volverse lo suficientemente poderoso como para cazar y matar al Sternritter que lo había arrebatado todo. Y finalmente, en menos de un año de entrenamiento constante, batallas y festines, finalmente evolucionó al nivel más alto de un menos. Un Bastolorde. Uno que no solo superaba el poder de muchos espada de la época, sino que también obtenía la habilidad única de bloquear las habilidades de cualquiera que se acercara a él, incluyendo a los Schrifts de los Kinky. Con ese poder y fuerza, Wonderways comenzó a matar rápidamente a muchos Sternritters del Reino Santo. Mientras tanto, infligía horribles torturas a los caballeros tras derrotarlos brutalmente para saciar su ira. Sin embargo, sin importar cuántos Sternritters matara, Hurlbur no era uno de ellos, para su frustración. Sin embargo, dicha ira se convirtió en desesperación cuando escuchó exactamente lo que le sucedió a su odiado enemigo. ¿Qué quieres decir con que lo han dado de baja como Sternritter? Rugió Wonderways a voz en cuello mientras agarraba y estrangulaba a Aislinger Werner por la garganta y lo apretaba contra las blancas paredes de las noches. Lo siento, mi señor, pero lo que dijeron mis espías es cierto. El Kinky que ahora lleva la S es James, no Urbert, lo que significa que probablemente ha regalado su Schrift y ahora ya no tiene el poder de un Sternritter. Wonderways empezó a estremecerse por completo. Así que me estás diciendo. Apretó con más fuerza el cuello de Aislinger. Todos estos años, ganando poder, convirtiéndome en un maldito Bastolorde y asesinando a ese otro Sternritter para provocarlo, no sirvieron de nada. Nosotros, el Arrancar Mayor intentó retorcerse. Todavía podemos intentar encontrar en cuál de las fortalezas vive, en la Sociedad de Almas, Y. Wonderways lo arrojó al suelo con brusquedad y le sujetó la cabeza. ¿De qué demonios serviría eso? Murmuró el chico con amargura. Me convertí en espada para aplastarlo en su mejor momento, para compensar mi debilidad, y ahora ese bastardo probablemente no será desafiado por mí en mi peor momento. Desde entonces, el niño, incapaz de encontrar una salida para su rabia, culpa e impotencia, decidió reprimir esas emociones en lo más profundo de su corazón, volviéndose más cruel, rencoroso y apático no solo con quienes lo rodeaban, sino también, inconscientemente, consigo mismo. Todo para no volver a sentir el dolor de querer a alguien y perderlo. Pero al final, a pesar de todos sus esfuerzos, todavía pudo sentir emoción, y la vergüenza de lo que se ha convertido al tratar de negarlos. Actualidad dentro de la habitación del hospital de la Ciudad Negra. Wonderways abrió lentamente los ojos y notó que estaba cubierto de vendas, atado a una cama junto a él. Vio a una joven adolescente de cabello castaño corto. Ah, entonces estás despierto, dijo sonriendo. Pensaba que nunca despertarías. El niño miró a la niña con los ojos entrecerrados. ¿Por qué estoy aquí y vivo? Preguntó. Oh, bueno, el señor Kangu insistió en que te llevarían a la ciudad como prisionero de guerra para ser interrogado, mientras que a mí me asignaron aquí para cuidarte. Wonderways entonces levantó una ceja. ¿Lo eras? Preguntó. La chica hinchó las mejillas y apartó la mirada, avergonzada. Bueno, en realidad fue para poder conocerte en persona. Luego sonrió cálidamente para sí misma. Después de todo, aunque pudieras haber sido un enemigo temido de Kinky y algunos de mis amigos, también eras amigo de mi tío. Wonderways abrió mucho los ojos. ¿Te refieres a Kaien Shiba? La niña asintió. Sí, por parte de mi padre, y soy su sobrina, Yuzu Kurosaki. El Arrancar entonces se quedó mirando y apartó la mirada, avergonzado. Ya veo, y supongo que debo haberte decepcionado, y a él también. Yuzu se queda callado un momento, pero luego deja escapar un profundo suspiro. Mentiría si dijera que no, pero aún así, sigo queriendo conocerte, ya que mi tío te veía como una especie de hermano menor, dado lo mucho que solían pasar tiempo juntos. Wonderways miró a Yuzu un momento y luego sonrió, riendo entre dientes. Sí, supongo que me habría creído así. Se levantó y se acercó a la cama para observar mejor al joven Kurosaki. Bueno, ya que me han golpeado y atado, mejor te cuento lo que quieras saber.
Y con eso, el muchacho arrancar, aunque no haya logrado obtener su libertad, salvar a su amigo o vengarse, aún tuvo otra oportunidad de formar otro vínculo con alguien que se preocupa por él. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.